Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Como siempre es un verdadero gusto y un placer volver a encontrarnos dentro del desarrollo de la asignatura de comunicación oral y escrita. Ustedes bien saben, nos encontramos ya en la última semana de clases, ya que la semana número 16 es netamente de socialización de calificaciones y de exámenes finales del parcial. Entonces, por ende, estamos revisando temas que son de suma relevancia, que se han tomado en consideración para el respectivo examen y sobre todo también en ese sentido, que resulta elemental que ustedes tengan conocimiento sobre estos temas, ya que, como les había manifestado en el preámbulo, son temas que van a necesitar aplicarlos de forma permanente, de forma habitual, en su calidad de estudiantes universitarios, dentro de las diversas asignaturas para cumplir con las actividades, tareas y trabajos que les remitan los diferentes docentes de las asignaturas que formarán parte del pensum de materias a observar en su trayecto de educación universitaria. Por ende, este tema resulta elemental, ya que dentro del contenido establecido para esta semana número 15, vamos a observar las normas APA, ¿sí? Tal vez ya muchos de ustedes tengan ciertos conocimientos acerca de este tema, tal vez para otros sea un tema nuevo, pero algo sí les informo y les comunico, este tema resulta elemental y esencial para todos y cada uno de ustedes, para el buen desenvolvimiento, como les había manifestado, dentro de su rol de estudiantes universitarios, ya que estas normas, estas reglas son las que permitirán que ustedes puedan cumplir a cabalidad con los lineamientos y las determinaciones de directrices posibles para cumplir con las tareas eh, correspondientes. Entonces, en este sentido vamos a ir revisando lo que concierne a estas normas APA, ¿sí? Por ello, se ha planteado como objetivo dentro de la presente semana el describir, detallar y explicar las normas APA. Reglas obligatorias dentro de la estructura de textos con carácter científico, con la finalidad de que conozcan la correcta elaboración de este tipo de textos y con ello tengan un buen desempeño al momento de elaborar trabajos, tareas de actividades académicas universitarias. Todo esto debidamente concordante con lo que les acabo de manifestar, porque resulta elemental, resulta necesario y resulta importante que ustedes conozcan estas reglas, estas normas y sobre todo que las apliquen ya de forma práctica en sus tareas, en sus trabajos correspondientes. Entonces, por ello mismo, como les había informado, es elemental que todos y cada uno de ustedes sepan qué son estas normas APA, ¿sí? ¿Qué contienen estas normas APA? ¿Qué es lo que vamos a observar con estas normas APA que a su vez permitirá en este sentido que ustedes puedan llegar a obtener un conocimiento mucho más técnico de la elaboración de textos, de la elaboración de documentos, de trabajos, de tareas, y que puedan desarrollar estas actividades de forma correcta y adecuada, ¿sí? Por ende, resulta imprescindible que ustedes sepan mucho más sobre lo que corresponde con estas normas. En ese punto, y tomando esa consideración, me resulta pertinente preguntarles a ustedes qué es lo que conocen sobre las normas.
Son como lineamientos que tenemos que seguir nosotros como estudiantes al momento de realizar como que un documento. Ya. Levantarán la mano, Andreita, por favor. Sí, justamente referente a lo que dijo G, son lineamientos, normas, diferentes reglas que van, ¿cómo le podría explicar? Que son específicas para cada tipo de trabajo. No todos se trabajan de la misma forma, pero hay una base general, ¿no? Entre, digamos, diseño general, el formato general de eso, podríamos decirlo, pero incluyen otros aspectos un poquito más específicos como citas, contenidos de párrafos, que van formando los diferentes tipos de documentos que creamos nosotros, ya sea a nivel universitario, a nivel profesional, a nivel científico, para poder presentar de acuerdo al nivel al que nosotros nos estamos refiriendo. Ya, gracias, Andreita. Les, Son específicos para documentos importantes, lo cual podemos encontrar la letra, que es 12, también el que es tamaño carta, las referencias, la sangría. Pero también he visto que, por ejemplo, hay normas APAS de este año y hay otras como de un año anterior y eso es como algo confuso. ya. Bueno, ¿quién más me da sus opiniones? Bueno, ya vamos a aclarar que tus dudas les necesito. ¿Quién más tiene un criterio acerca de las normas? Yasmín, por favor. Que cada norma APA cada año sigue actualizando y vienen nuevas reglas, nuevos lineamientos que hay que cumplir y algo así, creo, dice. Ya, perfecto. Bueno, ahí ya se acaba de responderle a Les en cierto punto ya. Entonces, eso es importante. De hecho, por ello mismo, como les había manifestado, ustedes tienen los dos documentos constantes en el aula virtual que créanme les van a servir mucho. Tal vez me imagino que en el documento referente a normas DAPA debe quedar esa confusión en LES, porque ahí realizó una comparación entre las normas DAPA de sexta edición con la séptima, ¿verdad? Entonces, ahí, bueno, pero sí está muy claro y muy puntual ahí en ese sentido. Ya vamos a ir profundizando un poco más en, en sí. Vamos a ver qué son estas normas DAPA, ¿sí? ¿Quién me ayuda leyendo? Jazz, por favor. Las normas APA. Ay, este estilo es correcto para anotar las bibliografías de una investigación APA con las siglas de American Psychological Association. Es indispensable para todas las personas que investigan conocer del uso adecuado de las citas textuales o del parafraseo y la referencia o bibliografía, porque de ello depende que la búsqueda de información sea confirmada y verificada. El modo correcto de citar o anotar las referencias depende de sus necesidades investigativas y de uso, dará valor al escrito y enriquecerá sus conocimientos. Se debe actualizar al lector con los procesos de publicación elaborados con responsabilidad y profesionalismo. El método APA es la guía para elaborar buenos trabajos académicos, ya que nos indica sobre la estructura, la forma de presentar un escrito como carátula, tipología, sangría, número de páginas, notas de pie, encabezados, citas textuales o parafraseos, referencias de libros, revistas, periódicos, documentales, artículos de la web, entre otros. Las instituciones educativas tienen la necesidad de fomentar el uso correcto de las fuentes bibliográficas, por la falta de conocimiento de los estudiantes y por la importancia que se tiene para que se aprendan a elaborar trabajos cabales y verosímiles. Si su investigación no adjunta Verosímiles. las fuentes de consulta o no sabe citar correctamente o simplemente no lo hace, estaría cometiendo un delito intelectual.
porque adquiere conocimientos que no le pertenecen y apropia de ellos como si fueran suyos. Y eso no es ético ni legal. A esto se le considera plagio y es penado por la ley académica. Perfecto, gracias, Yasmin. Miren, en este sentido, las normas APA nos permiten a nosotros conocer que, en primer lugar, ya nos da las directrices, puntualizaciones que permiten que nuestros textos, nuestros trabajos, adopten este carácter de académico y científico. ¿Sí? Aquí hay un punto elemental. ¿Por qué? Justo como lo manifiesta en la lámina, ¿no es cierto? Nos permite a nosotros, las normas APA nos permiten a nosotros hacer un uso adecuado de la información que nos permiten sustentar o fundamentar nuestros trabajos. Es por ello que hablamos aquí de citas textuales, de parafraseos, referencias o bibliografías, de donde hemos obtenido datos de información que ha permitido que nosotros sustentemos de mejor manera nuestro trabajo. Obviamente aquí viene un factor elemental, como ya lo habíamos visto de manera reiterada. Este tipo de trabajos de textos científicos, ya de trabajos más académicos, más técnicos, ¿con qué tipo de información se desarrolla? ¿Con qué tipo de información se desarrollan ya los textos científicos? La información objetiva. Ya, perfecto, Jess, excelente. La única que me ha prestado atención, con información objetiva, con información verificada, confirmada, que a través de una experimentación nos ha permitido a nosotros obtener resultados y con estos resultados a su vez determinar y establecer conclusiones e incluso obtener soluciones a las problemáticas que hayan sido de análisis y de investigación. ¿Sí? Nunca se olviden de eso, porque eso es un dato que deben tenerlo muy en cuenta. En este tipo de trabajos no entran las creencias, las suposiciones o los planteamientos que no hayan sido debidamente comprobados y verificados. ¿Sí? Por ende, nosotros cuando realizamos este tipo de trabajos, vamos a necesitar citar, vamos a tener que utilizar referencias, que nos permitan sustentar y motivar nuestro trabajo, ¿sí? Porque esto a su vez permitirá que nosotros desarrollemos un trabajo mucho más técnico, un trabajo que ya va a tener un sustento y una información que incluso va a ser verificable, ¿sí? Pero, justo aquí como nos manifiesta, debemos actuar y proceder con responsabilidad y profesionalismo. ¿Por qué? Porque en este sentido, pongamos un ejemplo. Les realiza un trabajo sobre un determinado tema. Y justamente Yasmín había hecho una investigación sobre el mismo tema de manera anterior. Pero les encuentra el trabajo de Yasmín y dice, ves, que aparte, qué interesante. Y simplemente toma esta información de Yasmín y la agrega en su trabajo. ¿Creen ustedes que es correcto? Sería plagio. Si no le pone la... Exactamente, exactamente. Es por ello mismo que nosotros debemos tener muy en cuenta estos métodos de citación, de dar en todo caso al autor este reconocimiento por su planteamiento, por su idea, su investigación, por su definición, por el desarrollo de los datos que él logró obtener a través de una investigación. ¿Sí? Entonces, miren, por eso resulta importante que nosotros tengamos presente sobre todo lo concerniente a estas citas, ¿no?
porque son elementales para que no puedan ustedes incurrir en algún tipo de, de- de- de tema incluso hasta legal, no tan solo contraviniendo esta ética académica, ¿sí? Dentro de estos métodos de APA nosotros vamos a encontrar diversas estructuras, muchas veces ya planteamientos o formatos que nos permiten desarrollar estos trabajos, ¿no es cierto? Como la carátula, la tipología, la sangría, los números de página, notas al pie, encabezados, citas textuales, parafraseos, referencias, aquí como lo manifiesta, ¿no? Tenemos varios datos que resultan importantes al momento de nosotros desarrollar nuestro trabajo, ¿sí? Pero por ende, ustedes deben aprender a dar este reconocimiento a los autores que han servido de sustento y de apoyo para que ustedes puedan fundamentar su trabajo. Y aquí ya vienen estas fuentes bibliográficas, estas citas, que deben ser plasmadas de una forma correcta y adecuada. ¿Por qué? Porque como lo hemos visto, aquí simplemente no pueden llegar a incurrir tal vez en una contravención académica, ¿sí? Sino incluso pueden incurrir en un delito intelectual por derechos de autor, ¿sí? Es por ello que resulta elemental que ustedes sepan y puedan aplicar estas citas y estas bibliografías que van a su vez permitir dar un mayor realce a su trabajo, ¿sí? Y con ello no van a tener inconvenientes sobre dichos derechos de autor, ¿sí? Por ende resulta importante que ustedes lo conozcan. Incluso más ahora que ya con los avances tecnológicos, nosotros al menos utilizamos un programita que se llama Urco. No sé si habrán escuchado ustedes del Urco. Es un programa en el cual simplemente ingresan, el archivo y les detecta absolutamente todo, toda la información con libros, con investigaciones, eh, va a detectar absolutamente todo lo que ustedes hayan copiado de otros textos. Y si ustedes no han realizado las citas de la manera correcta, adecuada, les va a resaltar este plan. ¿Quién me ayuda leyendo? ¿Quién me ayuda leyendo? A ver, Andreita, por favor. Ya. Formato general del trabajo. Formato del documento. Papel. Papel, tamaño carta, papel de 21.59 centímetros por 27.94 centímetros. Tamaño fuentes y tamaño Times New Roman, 12 puntos. Georgia, 11 puntos. Computer Modern, 10 puntos. Serifa dice, ¿verdad? Solo le vi. Y ya. Otros son el Calibri en 11 puntos, Arial 11 puntos, Lucida Sans Unicon con 10 puntos. Abreviaturas utilizadas para capítulo CAP, edición ED, edición revisada ed.rev, edición editores editores, perdón, traductor o traductores trad, sin fecha s.f. Páginas o página, P o PP puntos, igual. Volumen, vol, punto, número num, parte PT, punto, suplementos, el espaciado interlineado de 2.0, sin espacio entre párrafos, alineación a la izquierda sin justificar, sangría en la primera línea de cada párrafo de 1.27 centímetros, sangría francesa de 1.27 centímetros en las referencias, numeración de las páginas, extremo superior derecho, sin números arábigos. Márgenes superior de 2.54, inferior de 2.54, y izquierdo de 2.54 y derecho de 2.54. Gracias, André.
Miren, aquí tenemos incluso, vean las determinaciones del formato general del trabajo, en este sentido el formato del documento. Aquí nos da las especificaciones incluso hasta del papel que tienen que usar ustedes, que es el papel carta. Tenemos fuentes y tamaños. Dependiendo de la fuente, también incluso como pueden observar, están determinados los tamaños de las letras. ¿Sí? ¿A qué se refiere esto de serifa? Ustedes se han visto, bueno, en este mismo ejemplo, ¿no? Si ven las letras en las cuales están escritas de estas especificaciones, si se dan cuenta que tienen unos como puntitos, unas puntas, unos adornos en la letra. ¿Sí se dan cuenta? Sí, Miren, Sí, hay un ejemplo en la P de papel. Si ven que tiene unas puntitas de arriba, tiene una puntita arriba y unas puntitas de abajo a los dos lados. Esas son las serifas, ¿sí? Mientras que sin las serifas vienen a ser prácticamente unos gráficos de las letras de forma normal, es decir, no tienen este tipo de adornos. A eso se refiere con serifas. Tenemos las abreviaturas que son de aplicación obligatoria si es que llegan a utilizarlas. Tenemos el espaciado determinado para que ustedes puedan observar que incluso ya tienen directrices de cuánto tiene que ser el espaciado, alineaciones, sangrías, ¿sí? Numeración de las páginas, de cómo y en dónde deben ir ubicados. Y los márgenes en este sentido que tienen 2.54 centímetros a cada lado. Aquí viene un punto elemental, justo lo que nos manifestaba la Les, ¿no es cierto? Me decías que no entendías por qué hablaban de sexta y séptima edición, ¿no es cierto? Justamente es lo que nos había estado manifestando Yasmín. De manera continua, y como ustedes ya conocen el ámbito y el área científica, va evolucionando y van desarrollando nuevos formatos, nuevas estructuras. Si se pone a ver ustedes el documento que tienen en normas de APA, van a ver que si no es que mal, en la sexta edición, tiene los márgenes diferenciados a esto, ¿sí? No tienen los márgenes como se encuentran ya establecidos en la séptima edición, que son los que son de aplicación obligatoria en la actualidad, ¿sí? Es por ello, muchachos, tienen que irse dando cuenta de eso. ¿Quién me ayuda leyendo? A ver, Natalie. ya. Orden de los elementos del trabajo. Se sugiere que los trabajos incluyan los siguientes elementos, con las variaciones necesarias de acuerdo con el contexto de producción del texto. Página de presentación, resumen, contenidos o cuerpo del texto, referencias, notas al pie, tablas, figuras, anexos. Pueden insertarse en el texto o constituir apartados específicos. Sí. Ya, perfecto. Miren, aquí tenemos elementos que van a formar parte de este trabajo, ¿no es cierto? Tenemos aquí elementos establecidos como la página de presentación, el resumen, contenidos del cuerpo, las referencias, notas al pie, tablas, figuras, anexos, ¿sí? Obviamente aquí nos determina que las notas al pie, las tablas, las figuras pueden constituir apartados específicos, pueden ir al final de forma individual, ¿sí? ¿Quién me ayuda leyendo? A ver, Les. Página de presentación de trabajos estudiantiles. La portada para trabajos estudiantiles deben contener los elementos informativos del ejemplo. Recuerde que su institución o docente puede tener requerimientos específicos para la realización de la portada. Número de página 1, título del trabajo, Educación Inclusiva en Colombia, autora María Vargas, afiliación, Departamento de Educación, Universidad Panamericana, asignatura Enfoques Educativos, profesora doctora Sonia Aguirre, fecha 25 de mayo del 2020. Gracias, Les. Miren, aquí también, como nos dice, esta es la página de presentación, la carátula que conocemos, ¿cierto? Pero aquí hay que tener en cuenta algo. Cada institución educativa, o dependiendo de la persona que les remita o les envíe este tipo de trabajos,
puede establecer requerimientos específicos como lo manifiesta. ¿Sí se acuerdan de cómo era mi carátula del artículo científico? Sí ven que es diferente porque incluso ahí nosotros teníamos el sello de la universidad, teníamos más información, teníamos tutores, ¿sí? Eso lo plantea la institución en la cual van a desarrollar su investigación. Pero estos datos que encuentran aquí, estos sí deben contenerse prácticamente de manera obligatoria de forma general, ¿sí? Para que vayan dándose cuenta de ello. ¿Quién me ayuda leyendo? A ver, Jess. Ya. Eh, Resumen. Descripción breve y completa de los contenidos del documento. Generalmente está limitado a 250 palabras. Sin embargo, si es un artículo, la extensión puede variar según lo indique la revista. El título, resumen, va centrado y en negrita, y la siguiente línea va alineada a la izquierda sin sangría. El resumen puede presentarse en formato de párrafo o estructurado. Cuando es estructurado, se incluyen etiquetas para diferenciar las sesiones. Por ejemplo, objetivo, método, resultados y conclusiones. Este apartado no suele ser obligatorio en los trabajos estudiantiles. Palabras clave. Son términos que describen los aspectos más importantes del trabajo, se incluyen principalmente en los artículos científicos y para su definición se sugiere el uso de tesauros. Perfecto. El resumen, esto sí es algo que siempre han encontrado ustedes en este tipo de trabajo, ¿no? ¿Sí se acuerdan que habíamos visto mi resumen de manera del artículo científico? No pueden exceder de 250 palabras, ¿sí? Y aquí viene lo importante, porque ustedes van a tener que estructurar de manera correcta y adecuada, conforme corresponda, agregando información totalmente relevante, como nosotros habíamos visto, teníamos que realizar un planteamiento en breve del problema, teníamos que plantear el objetivo, teníamos que plantear los métodos que vamos a utilizar, los resultados, las conclusiones. Todo esto en las 250 palabras, por eso les mencionaba que es bastante técnico el desarrollo de este resumen y resulta importantísimo que ustedes sepan utilizar el léxico y el vocabulario adecuado para que puedan implementar todos estos datos necesarios dentro del resumen, porque eso les manifestaba. El resumen no es simplemente tomar un extracto de una información o de un dato, sino que en este sentido ustedes van a tener que incluir todos estos datos, toda esta información y van a tener que hacerlo en las 250 palabras. Entonces resulta importante que ustedes lo tengan muy en cuenta y lo tengan presente. Palabras claves, obviamente estas palabras claves vamos nosotros a plantear la terminología más elemental, la terminología más importante que va a ser utilizada y que explica en sí el tema a desarrollar dentro de nuestro contenido, nuestro trabajo científico, de nuestra investigación. ¿Sí? A ello nos vamos con estas palabras claves que nos van, son palabras de ya terminología científica técnica que establece los datos más importantes y relevantes de observar dentro de nuestro trabajo. ¿Quién me ayuda leyendo? Darwin, por favor. Contenido o cuerpo del texto. Contribuciones del autor al campo de conocimiento a través del desarrollo de su texto. La estructura de los contenidos podrá variar de acuerdo con el género. En el caso de los artículos científicos se usa con frecuencia la estructura IMRD, introducción, método, resultado y discusión. En esta parte del documento se establecen diálogos con otros autores que se expresan en los formatos de citación. Referencias. Apartado en el que se presentan los datos completos de las fuentes citadas se ampliará en la cuarta sección de este documento. Perfecto. Gracias, Darwin. Miren, en este sentido, el contenido cuerpo, obviamente aquí nosotros es donde ya vamos a desarrollar nuestras ideas, ¿no es cierto? Los planteamientos a observar y a tratar dentro de nuestro trabajo investigativo científico. ¿Sí?
Tengan como ejemplo, en este sentido, mi artículo científico que les puse en el aula virtual. Si bien recuerdan, ahí teníamos esta estructura, ¿no? De introducción, método, resultado y discusión. Pero esto también puede variar dependiendo de la institución en la cual desarrollen la investigación. Pero deben tener muy en cuenta que esta es la parte elemental donde ustedes van a desarrollar el contenido, ¿sí? La información, los datos relevantes acerca de nuestro trabajo, de nuestra investigación, de la problemática que nosotros hemos estado analizando e investigando. Obviamente, dentro de estos contenidos, nosotros ya vamos a plantear esta citación, estas citas, estas referencias de los autores de los cuales hemos tomado datos informativos, definiciones, conceptualizaciones, o incluso hasta resultados de trabajos desarrollados por ellos, en los cuales les damos este reconocimiento, como les había manifestado, y que va a servir para que nosotros podamos sustentar y fundamentar nuestras ideas. Dentro de las referencias, obviamente aquí están en una parte elemental donde nosotros vamos a dar datos más profundos de estas fuentes citadas, es decir, de los autores, de los libros, de los años, incluso hasta de los lugares en los cuales fueron publicados estos documentos que resultan elementales para poder fundamentar y sustentar nuestro trabajo. ¿Quién me ayuda a leer? Deyanira, por favor. Notas al pie. Una nota al pie es una nota breve que proporciona información adicional o complementaria al texto. Debe contener solo una idea, evitar información excesivamente compleja, irrelevante, poco esencial o que pueda distraer al lector. Se deben numerar las notas al pie con números arábigos en superíndice. Pueden aparecer al interior del texto, en el pie de la página o en un apartado específico después de la referencia. Perfecto. Miren, aquí tenemos un ejemplo de estas notas al pie de la página, ¿no es cierto? Hay que ser claros, de estas notas al pie de la página van en la página en la cual ustedes mencionaron, ¿sí? O en la página en la cual trataron sobre una cita, un tema en particular de algún texto de algún autor, ¿sí? Y obviamente, como pueden observar, incluso aquí tenemos el superíndice con número arábigo que va a estar debidamente establecido con el texto en el cual se encuentra esta cita, esta referencia, esta nota, ¿sí? Por ende, ustedes ya tienen, como les había manifestado, tienen estos ejemplos muy prácticos que les permiten a ustedes ya conocer de una forma mucho más clara y precisa a lo que refieren cada uno de estos parámetros, de estos lineamientos. ¿Quién me ayuda a leer? Talía. Tablas y figuras, elementos paratextuales y gráficos que facilitan la síntesis de la información. Pueden aparecer insertados en el texto o en un apartado al final del documento, después de las referencias. Anexos, elementos que ayudan al lector a comprender, evaluar o replicar el estudio o algún argumento teórico. Por ejemplo, listas de materiales y estímulos, instrucciones a los participantes, pruebas, escalas o inventarios desarrollados para el estudio. Se etiquetan con las letras de acuerdo con su orden de aparición en el texto, anexo A, anexo B, anexo C. Es necesario mencionar de forma explícita el anexo en la redacción de los párrafos. Ejemplo, ver anexo A. Cada anexo se incluye en páginas separadas después de las referencias, con su respectiva etiqueta y un título que describa de forma breve su contenido. Perfecto, miren, tenemos estas tablas de figuras que nos facilitan plasmar la información, ¿sí? Los resultados muchas veces. Este tipo de tablas de figuras se usan por lo general ya en los resultados, ¿sí? En donde nosotros vamos a plantear y plasmar toda la información que hemos obtenido a través de la experimentación o que también nos permite a nosotros tener una visualización mucho más clara
de los datos que forman parte de nuestro trabajo investigativo. Dentro de los anexos, en cambio, tenemos aquí que evidencias, pruebas, documentos que demuestran cómo, dónde, cuándo realizamos esta investigación, qué documentos nos sirvieron como sustento. Y obviamente estos anexos deben estar debidamente estructurados de forma orgánica, en orden, ¿sí? Por ende, miren, aquí tenemos estos ejemplos, ¿no? Anexo 1, anexo B, anexo A, perdón, anexo B, anexo C, ¿sí? Y obviamente aquí también ustedes van a tener que ir plasmando información que resulte elemental para que ustedes puedan tener una claridad en cada uno de estos anexos y que no exista ningún tipo de confusión. En ese sentido, son un sustento, son evidencias verificables de cómo desarrollamos la investigación. ¿Quién me ayuda a leer? A ver, Yasmín. Nivel de los títulos. La, la adecuada jerarquía de los títulos facilita la comprensión de las relaciones de inclusión, categorías, subcategorías, temas, subtemas. En el texto se pone un máximo de 5 niveles. Nivel 1, encabezado centrado en negrita. Nivel 2, encabezado alineado a la izquierda en negrita. Nivel 3, encabezado alineado a la izquierda en negritas y cursiva. Nivel 4, encabezado del párrafo con sangría, negrita y punto al final. Nivel 5, encabezado de párrafo con sangría, negrita, cursiva y punto al final. Perfecto. Gracias, Yasmín. Mire, incluso aquí hasta estos tecnicismos que tenemos para los títulos, dependiendo de estos niveles de jerarquía. Esto debemos tenerlo muy en cuenta, y esto corresponderá dependiendo de cómo ustedes vayan desarrollando los temas, ¿no es cierto? Pero miren, cada uno de estos niveles sí se dan cuenta que tiene un formato específico. Sí, vayan viendo, vayan dándose cuenta de ello, porque resulta elemental. Vean, nivel 1, encabezado centrado en ello. Y aquí justamente en cada uno de los niveles está determinada la forma en la que tiene que ir dependiendo cada uno del nivel en el cual ustedes se encuentran. ¿Sí? Eso deben tenerlo muy presente para que vean hasta el nivel de tecnicismos a los cuales llegan estas normas DAPA, estas reglas de aplicación que convierten a nuestros textos ya en un carácter, con textos con carácter académico. ¿Quién me ayuda leyendo? A ver, rapidito. Natalie. Ya. Tablas y figuras. Las tablas y figuras posibilitan al autor la presentación de grandes cantidades de información de forma eficiente y comprensible. Sus componentes básicos son número, título descriptivo, contenido y nota. Deben mencionarse de forma explícita en el texto para dar lugar a una inserción en la página en un formato al final del documento y deben atribuirse los créditos de autoría en los casos que se remonte información de otras fuentes de forma literal o adaptada. Formato de tablas. Las tablas son un recurso para facilitar al lector de la comprensión de los datos que se van a contrastar. Se considera una tabla aquella que está compuesta por filas y columnas y que contiene información numérica o textual. Perfecto. Ya les había manifestado esto de las tablas de las figuras, ¿no es cierto? Nos permite a nosotros agregar datos de una forma mucho más sistematizada, más sintetizada, en la cual va a dar una claridad incluso sobre los datos que hemos ido adquiriendo a través de nuestra investigación. Dentro de los formatos de tablas, como pueden observar, aquí nosotros tenemos este claro ejemplo de cómo determina, ¿no? La etiqueta del número de la tabla, el título de la tabla, el contenido que va a tener la tabla, ¿sí? Y de igual manera, incluso hasta una descripción escrita que va a tener la misma. Aquí tienen ejemplos, como les había manifestado, prácticos que pueden ser aplicables por todos y cada uno de ustedes. ¿Quién me ayuda leyendo? A ver, Darwin. Formato de figuras. Las figuras son todos aquellos tipos de gráficos que no se consideren tablas
Una figura puede ser un cuadro, fotografía, dibujo, imágenes clínicas o cualquier ilustración o representación no textual. Como su componente visual tiene un gran peso en la comunicación, se puede cuidar la calidad de la imagen, su organización y color. Sus contenidos pueden tener un tamaño de letras sin serifa, calibrí, Arial, lúcida, sans, Unicode que permite ir de los 8 hasta los 14 puntos. Gracias, David. Lo mismo, figuras. Todos los que no son tablas, en este sentido, tenemos gráficos, tenemos dibujos, tenemos imágenes, que de igual forma nos permitan a nosotros transmitir esta información, estos datos, estos resultados, son considerados figuras, ¿no es cierto? Y aquí ustedes también tienen un claro ejemplo de cómo tienen que ir planteando de forma práctica estas figuras, ¿sí? Y vamos ahí, ¿quién me ayuda a leer? A ver, Andrei. Ya, citas. Las citas corresponden a las ideas que se retoman de otras fuentes de información en un texto, con una correcta atribución de los créditos de autoría. En el estilo APA se usan el sistema autor-fecha para dar cuenta de la inclusión de la cita en el texto y los datos completos de las fuentes en el apartado de referencias. Para su adecuada utilización se sugiere cita preferiblemente fuentes primarias y solo en casos indispensables acudir a fuentes secundarias. Usar fuentes confiables de información en la construcción de los textos. Apoyar con citas datos específicos como cifras y definiciones. Evitar el exceso de citas textuales y privilegiar el parafraseo. En el parafraseo, comprender suficientemente las ideas y elaborarlas con las propias palabras en lugar de solo usar sinónimos. Verificar la correspondencia entre citas y referencias. Hay dos formas de realizar una cita dependiendo de lo que se quiera enfatizar en ella. Por un lado, encontramos una citación narrativa en la que se destaca el pensamiento o la posición específica de un autor. Por otro lado, en las citas parentéticas o entre paréntesis se hace referencia a una idea en la que el autor tiene un papel secundario. Gracias, André. Justamente lo que hemos hablado es lo más relevante considerando estas normas APA, las citas. Que nosotros aquí ya tenemos especificado estas citas de autor fecha, que ya vamos a profundizar más en la siguiente clase, ¿sí? Por ende, aquí incluso nos sugieren cómo debemos utilizar este tipo de citas. ¿Qué son estas citas en sí? Como les había manifestado, dar el reconocimiento a estos autores que desarrollaron información en investigación, conceptualizaciones, definiciones que nos han servido a nosotros como sustento para motivar y fundamentar nuestros trabajos investigativos. Por ende, les había manifestado la importancia y la relevancia de estas citas en las cuales nosotros de forma obligatoria para evitar tener repercusiones posteriores debemos aplicar. ¿Sí? Sin más, se nos ha acabado el tiempo, señoritas, señores. Hasta aquí va la prueba del día viernes, ¿sí? Es decir, hasta la lámina número 16 de la cita. Sin más, muchachos, ha sido un verdadero gusto y un placer, como siempre, compartir con todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias.